Familia, bendiciones, qué gusto nuevamente de saludarles. Quiero en esta hora hacer una oración, pedirle a Dios que tome estos momentos, que nos permita que a través de su palabra nosotros podamos ser edificados. Vamos a decirle: Padre, estamos agradecidos contigo, estamos agradecidos por lo que tú haces, por lo que tú nos enseñas, por todo lo que tú nos muestras. En cada momento de nuestra vida, oh Dios, nosotros podemos caminar con seguridad contigo, porque tenemos a un Dios misericordioso y maravilloso que está al pendiente de nuestra vida. Tú eres el que nos provee todo, tú eres el que sana nuestras dolencias, tú eres el que perdona todas nuestras iniquidades. Y hoy estamos delante de ti, bendito Dios del cielo, para darte gracias en esta hora por la palabra que tú nos has dado. La tomamos en tu nombre, gracias por tu Hijo, gracias por tu glorioso y santo Espíritu, el cual está con nosotros. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, este mes lo hemos dedicado a conocer un poco más al Espíritu Santo. Y bueno, durante este mes los diferentes expositores pues han sido guiados por el Espíritu de Dios para darnos enseñanzas con relación al Espíritu Santo. Algunos han compartido parte de su experiencia, de sus vivencias, de lo que ellos han vivido de manera personal con relación a lo que el Espíritu Santo está haciendo en sus vidas. Y bueno, pues ahora me toca el turno a mí, compartirles la importancia de vivir en el Espíritu. Y bueno, usted está viendo una imagen ahí, una ilustración, que si usted la describiera, tan solo con verla, usted diría, bueno, aquí puedo ver a una persona con plenitud, libre, sin preocupaciones. Y yo creo que eso es lo que el Espíritu de Dios viene a hacer en nuestras vidas, viene a darnos libertad total, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, con relación al Espíritu Santo, quiero tocar un tema que no todos los que leen una Biblia lo toman igual, porque para nosotros el Espíritu Santo es muy importante. El Espíritu Santo es el pastor de la iglesia. La iglesia cristiana está siendo dirigida por el Espíritu Santo, pero hay grupos que no están viendo así al Espíritu Santo como nosotros lo vemos. Y inclusive algunos grupos se han atrevido a hablar del Espíritu Santo como que no existe, o que no tiene el poder que la Biblia menciona, o que simplemente es como algo que no tiene ningún poder. Y hay un pasaje que el Señor Jesús nos dejó en Mateo 12, 31-32, que aborda Mateo, pues este versículo con esta forma de describirlo como Jesús lo dijo, y yo quiero leerlo. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres. Hasta aquí, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres. Entonces, hacemos una separación de esta parte. Todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres. Más, podríamos decir, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos deja una enseñanza bien clara y obvio, una advertencia, que contra Él pueden decir las personas, pueden hablar de Él, pero Él habla de una
de una manera especial, como diciendo, como humanamente, a veces los seres humanos decimos, quiero poner este ejemplo, nosotros llegamos a decir, bueno, a mí hazme o dime lo que quieras, pero con mi hijo, con mi esposa, o con mi papá, con mi mamá, no te metas. Quizás hemos oído esa expresión en algunas personas. Y casi en este ejemplo, el Señor Jesús nos pone este ejemplo como diciendo, ustedes podrían hablar mal de mí, pero si hablan contra el Espíritu Santo, es ahí donde no van a tener perdón nunca. Y bueno, pues está claro lo que el Señor Jesús nos ha dicho como una enseñanza que aprendemos para obedecer. Y para los que no lo quieren hacer, pues como una advertencia, porque a final de cuentas, pues Él dice, ni en este siglo, ni en el venidero. Ahora bien, la blasfemia, la descripción que nos da el diccionario, es una palabra o expresión gravemente injuriosa, insultante e irreverente dirigida al Espíritu Santo. Entonces, nosotros debemos tener cuidado con relación a nuestra expresión hacia el Espíritu Santo y hacia Dios. Porque ¿sabe qué? Hay mucha gente que hace chistes de Dios, hace chistes de Jesús, hace chistes del Espíritu Santo. Y yo creo que tenemos que tener cuidado aquí, familia. No jugar con Dios, no prestarnos a ese tipo de convivencias. A lo mejor usted no los hace, pero está alrededor de la gente que los hace. Y está en un grupo que están burlándose o riéndose porque pues existe. La versión Dios habla hoy dice, por eso les digo que Dios perdonará a los hombres todos los pecados y todo lo malo que digan, pero no les perdonará que con sus palabras ofendan al Espíritu Santo. Esta es la versión de la Biblia Dios habla hoy. Y bueno, hay grupos religiosos que no tienen temor, que no miden sus palabras. Hay un grupo que dice que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. O sea, una fuerza activa, así como si fuera un relámpago, yo creo. O como si fuera algo como una luz que se emite de un foco y nos da luz, que no es algo personal. Entonces, eso lo dice un grupo religioso que anda por las casas tocando y tratando de influir en sus enseñanzas y ofreciendo revistas. Entonces, esa es una enseñanza que está blasfemando al Espíritu Santo. Pero fíjese que hay grupos religiosos también, otros grupos religiosos, que, por ejemplo, se denominan unitaristas, que solo aceptan al Padre, que no aceptan al Hijo ni al Espíritu Santo, solo aceptan al Padre. Y otro grupo, también conocido como solo Jesús, afirman que Dios existe, pues que es una sola persona manifestada de tres formas. Así como, ejemplo, como yo digo, Jaime Basaldúa, hoy es pastor, mañana es un trabajador y mañana es un deportista, pero es igual Jaime Basaldúa. Pero esto no nos lo enseña la Biblia. Esto no lo enseña la Biblia. La Biblia nos da claramente una enseñanza que el Espíritu Santo es Dios, es una persona
que piensa, que actúa, que habla, que se enoja, que de alguna manera que también se entristece. O sea, el Espíritu Santo es una persona que tiene sentimientos. De hecho, en la Biblia dice, no contristéis al Espíritu de Dios. Y a veces las personas no comprenden esto. O no han leído las Sagradas Escrituras para darse cuenta de lo que es Dios. Por ejemplo, el Espíritu Santo es una persona distinta al Padre y distinta al Hijo. Cada uno tiene sus funciones. Y hoy vamos a conocer un poco de lo que el Espíritu Santo hace. De entrada, el Espíritu Santo estuvo desde la creación. Como es Dios, siempre ha existido. Estuvo en la creación desde que fuimos creados nosotros, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, o cuando Él dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, o cuando Él dijo, cuando aquella torre de Babel la estaban edificando, Dios dijo, descendamos y confundamos las lenguas, hablando en plural. Y el Espíritu, como dice Job 26:13, una de las cosas también como dentro de la creación que hizo el Espíritu fue adornar los cielos. Entonces, esas estrellas, esas galaxias, todos los astros, todo lo que usted voltea a ver, el Espíritu Santo nos regaló ese detalle. Y digo, no es todo lo que el Espíritu hizo. Yo me estoy tomando unos momentos para describirle un poco lo que ha hecho el Espíritu Santo. Como les he dicho, el Espíritu Santo habla. Una fuerza no habla. Una radiación no habla. Una luz no habla. El Espíritu Santo habla. Y yo no sé si usted se acuerde cuando el eunuco iba leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe que se acercara al carro donde iba ese funcionario, un político de ese tiempo. Y dice Hechos 8:29, para que usted tenga la referencia, como el Espíritu le dijo a Felipe. O sea, el Espíritu habló, le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Entonces fue el Espíritu quien le habló a Felipe. Entonces el Espíritu no solamente habla, da instrucciones. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Cuando una persona puede estar en la condición de que Dios le hable, le va a dar instrucciones. Y hoy las instrucciones las da el Espíritu Santo, porque Jesús le dejó la iglesia al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo es quien está dirigiendo la iglesia. Él se encarga de instruir a cada uno de los que estamos haciendo la voluntad de Dios para que hagamos lo que el Espíritu nos indica que hagamos. Yo recuerdo cuando Pablo y Bernabé fueron llamados para cumplir una misión especial. Esa misión especial, ellos estaban congregados en una iglesia llamada, o de la región de Antioquía. Supongo que se llamaba la iglesia de Antioquía. Pero llegó el momento en que el Espíritu Santo tenía una misión para ellos, una misión que cumplir, una misión de ir a predicar el Evangelio. Y entonces, fíjense bien, note esto en las Sagradas Escrituras, pero quiero que vaya a Hechos 13:2 para que podamos tener de referencia este pasaje, para que yo pueda hacer un comentario. Dice, ministrando estos al Señor
y ayunando. Está hablando de los que estaban, no sé si pudiésemos ver el versículo 1 para que usted lo tenga como contexto, no sé si lo tengan ahí a la mano. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Entonces dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Muy bien, entonces ahora vemos el versículo 2. Ministrando estos al Señor, es decir, estaban esos profetas y maestros, estaban en su ministerio local de su iglesia en Antioquía. Eran personas ocupadas que tenían un ministerio, personas que le estaban ya sirviendo a Dios. Ministrando estos al Señor y ayunando, fíjense, la condición de personas que estaban dedicadas a servirle a Dios, ministrando y ayunando. Dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Yo quiero hacerle una pregunta. El Espíritu Santo, vamos a imaginar que yo tengo aquí a Bernabé y a Saulo. Imaginemos que tengo aquí a mi lado a Bernabé y a Saulo. El Espíritu Santo habló, pero la pregunta que yo le quiero hacer: ¿le habló a Bernabé y a Saulo para que se apartaran para la obra que él los estaba comisionando, o le habló al equipo ministerial de esa iglesia? Si lo leemos bien, le habló al equipo ministerial de esa iglesia. Les dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Qué entendemos esto, familia? Que Dios siempre le va a hablar a la gente que ha puesto en autoridad sobre los que van a ser enviados. Eso es. Que Dios siempre va a hablarle a la autoridad, y entonces esa autoridad orará por ellos y entonces los enviará. Pero jamás lo hará directamente cuando están bajo una autoridad. Si nosotros siguiéramos leyendo ese pasaje, por ejemplo el versículo 3, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué hicieron? A ver, hermano Bernabé, hermano Saulo, hemos recibido instrucciones del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo quien habló. Entonces nos vamos a tomar un tiempo de ayuno y un tiempo de oración, para que nosotros podamos imponerles las manos y entonces enviarlos. Yo entiendo, familia, que las cosas de Dios tienen siempre esa base espiritual, porque sabe que a veces en las iglesias las personas ni siquiera tienen un ministerio y van y le dicen a los pastores: ¿saben qué? Me voy porque ya recibí instrucciones del Señor para que yo vaya y haga esto y aquello. Esto no sucedió con Bernabé y Saulo. No sucedió así. Número 1, Saulo y Bernabé estaban ministrando, tenían un ministerio. El ministerio bajo el cual ellos estaban sirviendo, aún se tomaron un tiempo para orar y ayunar juntamente con ellos para después enviarlos. Esa es la forma en la que Dios lo hace. Y esto lo habló ¿quién? El Espíritu Santo. Nosotros vimos ahí el versículo 2. Si gusta, vemos otra vez el versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién los envió? El Espíritu Santo.
Entonces, encontramos al Espíritu Santo dando instrucciones. Él estaba enviándolos a predicar a regiones que ellos fueron y que en algún momento cumplieron esa misión. Ahora bien, para que entendamos que el Espíritu Santo es Dios y que tiene pues todas las facultades y todo el poder, el Espíritu Santo es el autor de las Sagradas Escrituras. O sea, todos los libros de la Biblia que usted pueda leer desde Génesis hasta Apocalipsis fueron inspirados por el Espíritu Santo. O sea, estuvo hablando el Espíritu Santo, hablando. Vea 2 de Pedro 1:21, por favor. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, yo encuentro que todos los que escribieron, porque toda la palabra de Dios es profética, es decir, lo que dice se cumple. Lo que está ahí trae un resultado, presente o futuro, dependiendo del tiempo de Dios. Entonces, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, familia, el que nos regaló todo lo que nosotros podemos leer. Todas las instrucciones fue el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos puede ayudar a entender las Escrituras. Él nos puede ayudar a entenderlas. Él nos puede ayudar a comprenderlas. Cuando nosotros no la entendemos, así que decimos, bueno, así como el funcionario ese que iba leyendo al profeta Isaías, al cual el Espíritu le dijo, acércate a ese carro, que no las entendía. A lo mejor nosotros no las entendemos en algún momento, pero el Espíritu de Dios nos puede ayudar. Nos puede ayudar. Y Él conoce las Escrituras y Él sabe qué es lo que se quiso decir, y a lo mejor nosotros no entendemos, pero Él puede darnos revelación. Y eso es lo que podemos tener de Él. Ahora mire, el Espíritu Santo es tan maravilloso que mucha gente, cuando hablamos de Sansón, si yo le pregunto a usted o a alguna persona, ¿cómo se imaginan al hombre más fuerte que ha existido en este mundo? Y nosotros tenemos la idea, cuando vemos a un hombre fuerte, generalmente pues lo vemos así como con muchos músculos, ¿no? Lo vemos así como una persona de gimnasio, ¿no? Así como bien formado. Pero fíjese que las Sagradas Escrituras no nos describen a Sansón como un hombre con esas características. No nos las describen. O sea, si en algún momento alguno de nosotros ha pensado que Sansón era musculoso, fuerte y todo eso, de verdad creo que tenemos una percepción distinta. ¿Sabe qué le daba la fuerza? El Espíritu de Dios. Es el que le daba la fuerza. Por eso Sansón tenía la fuerza que tenía, porque el Espíritu de Dios le daba la fuerza. No era él, no eran sus brazos. O sea, humanamente ningún ser humano podía tirar columnas como lo que hizo. No, era el Espíritu de Dios quien le daba la fuerza, y entonces él pudo hacer lo que hizo. Entonces, la percepción que nosotros tenemos que él era fuerte y musculoso, entonces creeríamos que fueron sus habilidades, que fueron sus capacidades las que lograron los resultados que él tuvo. No fue eso, familia. Ni tampoco el caso de David. Usted tiene el ejemplo de David que venció a Goliat.
Cierto que David, cuando él habla con Saúl, que le da su informe personal de su experiencia con los osos y con los leones. Y entonces, pues David le dice a Saúl, mira, es que yo he peleado con osos y con leones, y bueno, pues, ¿qué me puede hacer este filisteo? La realidad, familia, es que David no derrotó al filisteo por su experiencia. No la derrotó por su experiencia. Porque si por la experiencia todas las cosas que nosotros hacemos en esta vida las lográramos, estaríamos dejando a Dios a un lado. Diríamos, ¿para qué necesito a Dios si por mi experiencia lo logro? Pero no es así, familia. Ni Sansón lo hizo porque fuera fuerte, sino porque el Espíritu de Dios estaba con él. Y David no derrotó a Goliat por su experiencia con osos y leones, sino porque era un hombre ungido. Y el Espíritu de Dios estaba en él. Usted recordará a Saúl, cuando Samuel lo ungió. ¿Y qué le dijo Dios a Samuel? Ahí en 1 Samuel 10, del 6 al 7. ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? Le dijo, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo. ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? Cuando el Espíritu de Dios, del Señor, esté contigo, haz lo que tú quieras porque Dios está contigo. Entonces, ¿qué entendemos, familia? ¿Qué entendemos? Que de ahí en adelante lo que Saúl hace, lo hace porque había sido ungido, porque lo habían ungido como el primer rey. Entonces el Espíritu de Dios estaba con él. Entonces él pudo vencer a sus adversarios porque el Espíritu de Dios estaba con él. Cuando él, familia, no hizo lo conducente, lo correcto, el Espíritu de Dios se apartó. Y entonces un espíritu malo llegó a la vida de él y le atormentaba. Y entonces de ahí en adelante todas las cosas que él quería hacer le salieron mal. Porque el Espíritu de Dios está donde hay obediencia. Como le dijo Samuel a Saúl, es mejor la obediencia que los sacrificios. Entonces, cuando una persona tiene al Espíritu de Dios, puede hacer lo que venga en mano, que vaya con los planes de Dios, y lo va a lograr porque Dios está con él. Pero cuando una persona no hace lo bueno, el Espíritu de Dios no está con quien hace lo malo. Y entonces esa persona, pues todas las cosas le salen mal. Entonces, note la diferencia de Saúl cuando recibe la unción y la administración en ese momento donde él es investido espiritualmente y es contado como si fuera un profeta. Saúl, todo funciona bien hasta que él decide no obedecer. Ahí cambian las cosas. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, familia? Que Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén porque van a recibir poder? ¿Se acuerda? A lo mejor muchos de nosotros hemos malentendido ese pasaje de Hechos 1:8, porque dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo no sé usted qué ha entendido de este pasaje, pero por ejemplo, no se refiere a tener poder contra los demonios, porque ese poder ya lo tenemos en el nombre de Jesús. O sea, el Espíritu Santo, recuerde, está trayendo algo adicional a lo que Jesús ya nos ha dado.
Tampoco se refiere a tener poderes sobrenaturales, aunque el Espíritu Santo hace cosas sobrenaturales, porque Él es poder, Él tiene poder, hace cosas sobrenaturales, como lo hizo con Felipe después de que le predicó a aquel funcionario, después lo llevó a otro lugar, o simplemente hace milagros extraordinarios. El poder del Espíritu Santo, el poder del cual habla Hechos 1:8, es dotar, fíjense bien, a los creyentes del poder, número uno, para predicar. Ese es el primer poder que los discípulos manifestaron del día en que llegó Pentecostés y el día que fueron investidos de ese poder. Ya no estaban ellos callados, escondidos. Entonces ya se levantaron y testificaron. Porque hay muchas personas que les cuesta trabajo hablar de la palabra de Dios a otra persona. Entonces el poder que el Espíritu Santo vino a darle a los primeros creyentes, aquellos que habla Hechos 2, fue el poder de abrir sus bocas, el poder de testificar, porque la iglesia nace con creyentes de testimonios de gente que recibió poder, cosa que no sucedió antes. Ahora, Jesús habló de que cosas mayores se harían. Él dijo, ustedes van a hacer cosas mayores. Y entonces las cosas mayores que hacen esos discípulos, ahora apóstoles, son ver sanar enfermos con la sombra, ver sanar enfermos con las ropas, ver cosas extraordinarias, milagros extraordinarios. O sea, el poder que trae el Espíritu Santo a los creyentes es que iba acompañado la palabra con hechos de poder. La palabra predicada con hechos de poder. Entonces, el Espíritu Santo estaba obrando en ellos, testificando. O sea, el Espíritu Santo no llegó simplemente con palabras, llegó con palabras y hechos que manifestaban que estas personas tenían al Espíritu de Dios. Otra de las cosas que el Espíritu vino a traer con la manifestación, la llenura, la forma en la que ellos sintieron el Espíritu de Dios ese día de Pentecostés, fue quitarles miedos y temores, que hoy en día mucha gente vive con miedos y temores. Y créame que para que ellos se levantaran en ese tiempo a predicar y juntar a tantas personas con pocos días de haber crucificado a Jesús, o haberle dicho a los dirigentes religiosos, es mejor obedecer a Dios que a los hombres, ya no tenían miedo, ya no estaban ahí acorralados. Eso fue antes, pero cuando llega el Espíritu Santo se vuelven valientes. O sea, los miedos desaparecen, el temor desaparece. Entonces, el poder del cual habla Hechos 1:8, es ese poder de vencer los miedos, los temores, el poder de hablar, el poder testificar con hechos. Y sabe, familia, por eso 2 de Timoteo 1:7-8 nos deja esta enseñanza. En 2 de Timoteo 1:8, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, esto es lo que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor,
Decía Pablo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino que de poder. Ahora, como les decía, poder testificar, pero ¿sabe una cosa? También el poder para vencer el mal. Porque hay personas que todavía no tienen un verdadero cambio espiritual, no lo han tenido. O sea, es cierto que recibieron a Jesús, le entregaron su vida a Cristo, pero volvieron a hacer cosas que no tenían que hacer. El poder también que nos da el Espíritu Santo es poder vencer los frutos de la carne. Vencerlos. Cuando se vencen los frutos de la carne y se logra tener el fruto del Espíritu, hermanos, hemos pasado espiritualmente como de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, porque un día Cristo hizo algo por nosotros, pero como que nos olvidamos de la obra de Jesucristo. Y usted sabe el fruto del Espíritu que está en Gálatas 5, 22, 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quien tiene este fruto es porque ha vencido la carne, el enojo, la ira, las tentaciones. Ha vencido todo. Por eso la evidencia de tener al Espíritu de Dios es tener el fruto del Espíritu. Esto es lo que produce la presencia del Espíritu. Eso es lo que produce. Cualquier persona que pueda decir, yo tengo el Espíritu de Dios, lo tiene que manifestar con este fruto. Si una persona es altanera, grosera, autoritaria, una persona que se cree superior a los demás, no tiene el fruto del Espíritu, porque aquí habla de mansedumbre. Entonces, una persona que tiene el fruto del Espíritu es una persona amable, apacible, es una persona que sirve, que ayuda, que ministra, que se puede confiar en esta persona. No se jacta de nada. No se atribuye los milagros de Dios a su persona, se los atribuye a Dios. Y familia, ¿qué les puedo más decir del Espíritu Santo? Que es el consolador. Cuando estamos tristes, ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está recordándonos las palabras que nos dijo Jesús, recordándonos las promesas. Esta es la obra del Espíritu Santo. Quiero que lea Juan 14, 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, para que comprendamos más, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. El Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. Por eso yo le decía, familia, ¿usted no le entiende una parte de la Escritura? Diga al Espíritu Santo, revélame lo que tú quieres revelarme. Yo les he platicado, en algún momento he testificado que una vez leía yo las Escrituras en un pasaje de una de las cartas de Juan. Y estaba leyendo yo, estaba leyendo la Biblia. Y estaba orando, me detuve, cerré la Biblia, me detuve y le dije, Espíritu Santo,
¿por qué si eres tan precioso, tan maravilloso, por qué solo 66 libros? Y de verdad, yo se lo decía a Dios con todo mi corazón, porque me parecía que 66 libros eran tan pocos para una obra tan grande, lo que el Espíritu Santo podría mostrarnos. Y entonces, en una de esas cartas, dice, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no lo quise hacer con tinta y papel, porque espero enseñártelas cara a cara. Cuando esas palabras, cuando yo estaba orando acerca de los 66 libros, abrí mi Biblia y leí ese versículo. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no te las quise decir en tinta y papel, porque espero verte cara a cara. Yo me quedé, familia, sorprendido, admirado de cómo el Espíritu Santo me decía, lo demás te lo revelo. Yo te lo voy a revelar personalmente. Y la única manera en la que Dios nos lo revela, familia, es cuando nos postramos, cuando oramos, cuando ayunamos, cuando dejamos que Él nos guíe, que nos conduzca hacia pastos verdes, hacia manantiales que no se agotan. Por eso yo le digo, familia, llénese del Espíritu de Dios. Llénese. Cuando ore, el Espíritu Santo va a estar orando con usted. Porque ¿sabe qué? El Espíritu Santo sabe cuál es su debilidad. Él sabe cuál es su debilidad. Y va a interceder con usted con gemidos indecibles. Y va a ayudarle, va a interceder por usted. Por favor, solo le pido una cosa. Crea en la obra de Dios, crea en el Espíritu Santo, crea en lo que Él hace, crea en lo que Él le quiere enseñar, le quiere mostrar, crea en lo que quiere hacer en su vida y autoanalice su vida. La evidencia de vivir en el Espíritu es cuando usted tiene el fruto del Espíritu. Yo espero, familia, que usted lo tenga. Yo espero que usted luche por ello. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, quiero agradecerte en esta hora, Dios, por tu palabra. Quiero agradecerte, bendito Dios, por toda enseñanza que tú me has dado, que le has dado a cada uno de tus hijos que están aquí. Te doy gracias, bendito Dios, por cada uno de mis hermanos. Te pido que tú los sigas alimentando, que les sigas mostrando tu verdad. Bendícelos. Te pido tu bendición para cada uno de ellos. Sánalos a los que estén enfermos. Levántalos, Padre, y quita todo temor de sus vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, y gusto en estar en esta hora con ustedes. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.